Matemáticas a tu alcance. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de su programa Matemáticas a tu alcance. Mi nombre es Abigail Méndez. Y yo soy Abel Eduardo Casco y estamos muy contentos de estar con usted en su programa Matemáticas a tu alcance. Recordándoles que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y el tema que hoy vamos a desarrollar es de tercer grado y se trata sobre las tablas y gráficos. Así es, Abel, y el día de hoy vamos a estar viendo cómo se ejemplifica una tabla de doble entrada, Abel. Así es, y sin más que decir, vamos a dar inicio con nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su sección Matemáticas Prácticas. Este día les hemos preparado un tema muy interesante, específicamente para nuestros estudiantes, Flavia, de tercer grado. Así es. Y a todos los que están viendo también, ¿verdad? Sí, este tema tiene que ver más que todo con el área de estadística. Cuando nosotros enseñamos tercer grado en estadística, muchas veces tenemos información y nosotros queremos aprender a organizarla de la mejor manera. Entonces yo creo que va a ser bastante interesante la solución de este problema. Bueno, y no solamente para los alumnos de tercer grado, también aquellos que este tema por alguna razón no lo hayan visto, pues va a ser de aprendizaje para ustedes, también para los docentes que están viéndonos, pues si tienen alguna, pues que no sepan este tema, pues va a tener ahí esa oportunidad de aprender más sobre lo que son las tablas en este momento, ¿verdad? Y pues también mencionarles, Flavia, cuéntenos, tenemos como una actividad del departamento. Así es, nosotros pues todos los años siempre estamos trabajando en las Olimpiadas de Matemática y en este caso la Olimpiada Departamental aquí en Francisco Morazán y a nivel de todo el país se va a organizar el 31 de marzo. Y todos los colegios públicos privados están invitados para que puedan asistir. Los profesores les motivamos para que les digan a sus alumnos y los traigan aquí a la Universidad Pedagógica Nacional para el departamento de Francisco Morazán. Y fíjese que el bloque de estadística es un bloque que es muy utilizado en todas esas pruebas que se hacen a nivel de olimpiadas. Entonces creo que es de aprendizaje y esto va a abonar a todos aquellos que les gusta este tema y que también quieren participar en nuestras olimpiadas. Porque también no solamente es para colegios, es para niños de sexto grado. Aquellos que quieran participar y que están en un centro básico y que les gusta las matemáticas y que por acá se han cultivado, pues los invitamos a participar. Así es. Vamos ahora a dar el problema que les traemos este día. Problema. Ricardo y sus compañeros hicieron la investigación sobre el número de las cosas que no tienen dueño encontradas en su grado en febrero, marzo y abril. Y organizaron el resultado en las tablas que a continuación vemos. Las cosas sin dueño en febrero, vemos que lápiz 4, borrador 2, bolígrafo 1, sacapuntas 1, otros 3. Esas son las cantidades encontradas en febrero. En marzo, lápices son 4, borrador 5, bolígrafo 2, sacapuntas 4 y otros 2. Y en abril, lápices son 12, borrador 6, bolígrafo 8, sacapuntas 2 y otros 9. Pues en este problema vemos algunas preguntas. ¿Cómo podemos nosotros responder? Entonces, ¿cuántas cosas sin dueño se encontraron en cada mes? ¿En qué mes se encontraron más cosas sin dueño? ¿Qué cosas se encuentran más en cada mes? Febrero, marzo, abril. ¿Cuántos lápices sin dueño se encontraron durante estos 3 meses? Se pide organizar las 3 tablas en una sola, para que sea más fácil leerla. Y también responder, una vez que está hecha esta tabla, de qué cosa y en qué mes se encontraron 8, qué es la cosa más encontrada en 3 meses y cuántas cosas sin dueños encontraron en total en 3 meses. Espero que todos hayan leído y entendido bien el problema que se les planteó, que en realidad es una situación que se puede plantear en la escuela. A nuestros alumnos nosotros podemos invitarles a que recaben datos e información que tienen sus compañeros y con ello organizar esa información y para eso pues utilizar tablas. Ahí nos dieron muestra de las tablas que podemos nosotros utilizar, pero además queremos trascender y no solo colocarlas en tablas sencillas, sino que llevarlas a una tabla mucho más compleja y para eso pues es que les pedimos que logren interpretar cómo llevar de estas 3 tablas a una sola la información planteada. Así es.
Y observemos que además de la tabla nos piden responder varias preguntas. Cuando nosotros respondemos varias preguntas sobre esa información, estamos interpretando los datos. Entendemos que la información que está presentada la logramos entender. Es por eso que hacemos varias preguntas. Esa interpretación que damos de los datos es bastante importante. Y a los estudiantes tenemos que enseñarles desde niveles bastante bajos cómo poder interpretar la información que se nos presenta en una tabla y también cómo organizar la información en tablas. Eso nos permite entonces tener mayor claridad sobre la información que se tiene, ¿verdad? Y justamente eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que en nuestro currículum básico se introduzca este tipo de temas para ir encaminando a los niños justamente a esa interpretación, no solamente a ordenar y organizar los datos, sino que a interpretarlos, que ellos sepan contesten preguntas puntuales acerca de los datos que han organizado. Y para eso, pues, para ayudarles, como siempre, vamos a dar algunas pistas ahí para que ustedes puedan organizar de una forma adecuada los datos que le hemos dado. Cuando hay algunas tablas de una dimensión del mismo tema, se pueden organizar en la tabla de 2 dimensiones, basándose en los elementos en común que tienen las tablas. A través de las tablas de 2 dimensiones podemos interpretar de una mejor forma los datos y compararlos. Vimos en la presentación anterior que nosotros podemos tener tablas de una dimensión, que es el caso en el que nosotros vemos en el problema. Hay una tabla en la que se está dando un aspecto, o tablas de 2 dimensiones. Y también muchas veces las tablas de 2 dimensiones nos ayudan a condensar más la información y de igual manera interpretarla correctamente. Entonces el objetivo aquí es que quizás nosotros podamos utilizar una tabla de 2 dimensiones para poder trabajar el problema que en algún momento nos presentaron, ¿verdad? Y hacer una especie de tabla resumen, ¿verdad? En la cual vamos a ver cuáles son los elementos en común. Y esos elementos en común, aprovecharlos para no estarlos repitiendo en 3 tablas, sino que dejarlo una vez en una tabla. Y eso pues nos favorece, estamos dando más información en una sola tabla. Entonces, ojalá que esto que les acabamos de decir les sirva para ya ir resolviendo el problema. Y ahora vamos a dar lectura a otra pista. Pasos para hacer tablas de 2 dimensiones. Debemos hacer que cada cosa tenga un total, por lo que se debe considerar una nueva columna o fila. Ordenando 2 puntos de vista, los meses y los tipos de cosas, en la parte de arriba y en la de la izquierda, se puede organizar más información en una tabla. Justamente, ¿verdad? Una de las cosas que podemos aprovechar y es ver que si tenemos tablas individuales, al unir, entonces podemos totalizar los elementos que hay en cada una de las tablas, ¿verdad? Entonces, hacer un solo total. Y ya tenemos que ir viendo pues que en nuestra nueva tabla de doble entrada tendrán que ir totales. Pueden ser totales agregados al final, a mano derecha o abajo, ¿verdad? De la tabla. Esas serían informaciones muy importantes para hacer correctamente el análisis de los datos. Así es. Yo creo que para que podamos estar más claros sería bueno ver una tabla de 2 dimensiones o de doble entrada para que usted tenga más clara la información de cómo podemos construir estas tablas y que a partir de varias tablas que miden los mismos aspectos podemos construir una sola. Entonces a continuación usted podrá ver una tabla de doble entrada y entender mucho más claramente lo que nosotros hemos estado explicando a lo largo de esta sección. Tabla de 2 dimensiones. Podemos observar ahí en la gráfica 3 tablitas que tienen informaciones en común, ¿verdad? Está ambos son de tercer grado, sección A, una es de tercer grado, sección A, la otra de tercer grado, sección B, y la otra de tercer grado, sección C. En las tres, hay varones y niñas, y hay cantidad de varones y niñas en las 3. Esas informaciones las podemos unir en una sola y aprovechar los elementos en común. En primer lugar podemos ver el sexo, ¿verdad? Que es varones y niñas, que son un elemento en común, y también las secciones A, B y C. Entonces, aprovechar que tenemos información de todas ellas y dejarla en una sola tabla. Agregar también la columna al final, al lado derecho de la información A, B y C, y dar un total. Y al final agregar una fila de la tabla y agregar un total también.
que de esa forma nosotros presentamos de una forma más clara la información de las 3 que teníamos anteriormente. A eso le llamamos tabla de 2 dimensiones o de doble entrada. Una de las ventajas que tiene hacer estas tablas de doble entrada es que la información está más condensada y se puede obtener otra información que anteriormente no había. Cuando tenemos las 3 tablas que estaban por secciones, cada una tenía un dato, por ejemplo, para varones. Pero en la tabla de doble entrada o de 2 dimensiones es posible saber el total de varones en las 3 secciones. Y ese nosotros lo podemos saber cuando tenemos la columna de total a la derecha. Pero también podemos saber cuál es el total de alumnos que hay en una sola sección cuando vemos la columna, la fila total al final, ¿verdad? En la parte inferior de la tabla. Entonces, esta información general se puede obtener ya en las tablas y es importante tener los totales en estas tablas para poder aclararnos más sobre la información que se tiene. Y vale aclarar que también nos sirve para hacer comparaciones, ¿verdad? Más fácil podemos ver y comparar la información de la sección A, la sección B y la sección C y poder dar alguna conclusión sobre los datos que ahí están. Entonces, muy interesante, creo que han quedado bien ilustrados de cómo elaborar tablas de doble entrada o de 2 dimensiones y pues ojalá que todos ya tengan en su casita resuelto el problema y al final del programa vamos a dar cómo va a ser la resolución a lo que nosotros pretendíamos que ustedes hicieran este día. Gracias por habernos acompañado y los vemos más adelante. Ya han sido dadas las herramientas para que usted que esté en casita comience a trabajar. Agarre papel y lápiz para que lleve el ritmo de este programa. A lo largo de él vamos a estar desarrollando el problema planteado. Así es, y no nos cambien, que ya volvemos, vamos a una pequeña pausa comercial. Gracias a usted que está ahí en casa por continuar en sintonía con nuestro programa y vamos a continuar con nuestra siguiente sección, Abigail. Así es, Abel, vamos a una de las secciones favoritas, lo que es innovaciones didácticas con la licenciada Tesla Serrato. Bienvenidos al segmento de innovaciones didácticas. Hoy vamos a estar tratando del bloque de estadística, tablas y gráficos. Este es una programación que se suele dejar al final o que los docentes no le hayan aplicación en el contexto que tienen los niños. Pero vamos a ver incluso cómo una profesora desde preescolar tuvo un proyecto interesante que a los niños les llamó la atención. Y sabemos que ahora la tendencia, que incluso se le llama estadística como un objeto cultural, debe estar presente en las aulas de clases. Traemos problemas interesantes que esperamos que ustedes los puedan resolver junto a nosotros. También invitamos desde ya a Andrea, bienvenida aquí al segmento de innovaciones didácticas. Preferimos que usted se presente. Muchas gracias, mi nombre es Andrea María Pinel. Bueno, estoy muy feliz de haber sido invitada. Yo soy estudiante de la carrera de Matemáticas de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán. Gracias, Andrea. Esperemos que usted vaya relatando qué estrategias, pensando en la situación de los niños. Estamos trabajando desde, ya mencionamos preescolar, vamos a ir indicando el nivel y usted nos va mencionando por qué es interesante razonar en estos problemas. Vamos a mostrar entonces para ya dar comienzo al primer problema. Es el siguiente. En la gráfica que ustedes pueden observar se muestra el número de manzanas que ha recogido Juan cada día. Y se hace la aclaración que la representación de una manzana tiene que ver con 10 manzanas. Y vamos a ver que está desde el lunes hasta el día jueves. Entonces la pregunta es, ¿qué día recogió Juan 5 manzanas? Antes de dar la respuesta, Andrea, porque yo creo que usted ya está emocionada por querer resolverlo. Sí. Pero pensemos primero, analicemos el tipo de gráfico, la pregunta que se nos da. Lo que pasa es que usualmente cuando a un estudiante se le da un gráfico y se le pide que, uno dice interprete, pero es básicamente una lectura la que se le dice. ¿Cuál es la categoría que tiene mayor frecuencia? ¿Cuál es la que tiene menor frecuencia? Y en eso se queda todo el análisis. Sí. Entonces, ¿por qué aquí nosotros proponemos algo más? Ahora sí, la respuesta, pero vaya contándonos la estrategia que haría un niño aproximadamente de 3º o 4º grado. Bien, aquí podemos observar el pictograma y así observándolo a simple vista podemos llegar a la conclusión de que un niño a pura intuición puede llegar a confundirse sin tratar de leer completamente el ejercicio, ya que podemos ver que aquí, digamos, el día martes,
cuenta con 5 manzanas, puede escoger esa opción, siendo en realidad en este pictograma la respuesta el día jueves. ¿Por qué? Porque dice cada manzana representa 10 manzanas. Entonces, al ver una manzana en total, su mitad, ¿cuánto es? 5. Entonces, si pueden apreciar en este pictograma, también lleva la parte de cálculo, ya que los niños tienen que hacer ese pequeño cálculo de decir, tengo una manzana representa 10, la mitad de esta me va a representar 5, entonces la opción sería el día jueves. Entonces, se tendría La que respuesta marcar. sería jueves. Jueves. Excelente, Andrea. Y como usted dijo, implica primero saber leer la información que le dan. Luego también, una vez que pueda discriminar qué significa la condición de que un dibujo representa 10 manzanas, hacer una operación y poderle dar sentido entonces a la respuesta. Entonces, ese es el tipo de problemas. Nosotros queremos invitarlos, que estos están tomados de una prueba internacional TIMSS, de la cual Honduras también formó parte, y nos alegra saber que vamos en ese camino, queriendo también incluirnos como referente internacional de estas pruebas estandarizadas. Y estos reactivos son totalmente gratuitos, los liberan y nosotros los podemos aplicarlos, ¿verdad? Porque esos están validados por expertos, han sido probados y pues solo nos queda utilizarlos. Vamos entonces a proponerle un segundo problema, Andrea, y ustedes también véanlo por favor en su casa. En este caso se les da un gráfico de barras y van a observar que están en el eje vertical 4 pilotos y es un campeonato de Fórmula 1. Y se nos da la condición que Alonso va en primer lugar y Hamilton en tercero. Entonces aquí le vamos a pedir que usted dibuje una barra que muestre cuántos puntos ha conseguido Hamilton. Entonces yo traigo acá ya el gráfico. Entonces antes de hacer la barra, ¿podría decirnos, Andrea, qué está sucediendo en el gráfico, qué es lo que tiene que hacer el niño? Bien, aquí para empezar, para poder interpretar este tipo de problemas, el niño tiene que saber un poco acerca de la lectura sobre los gráficos. Si podemos observar, en este lado miramos cada uno de los pilotos y en este lado el nombre de cada uno de ellos y en este lado los puntos que ellos obtienen a lo largo de su carrera. Entonces, la pregunta es... ¿En cuántos puntos tendría que haber obtenido Hamilton para quedar en tercer lugar? Bien, entonces al analizar los datos miramos que en el que va en primer lugar es Alonso, quien va en segundo lugar es Raikkonen, entonces nos tocaría ubicar en el tercer lugar. Si podemos, un niño puede guiarse utilizando la regla en tercer lugar y ve que marca en 86 puntos. Entonces a partir de ahí nosotros empezaríamos a ubicar el tercer lugar. Mire que de nuevo estamos haciendo énfasis en razonamiento, porque lo que usted acaba de decir pues implica observar varias condiciones. Primero hacer la lectura de cada barra y luego incluso hacer una estimación. Así es. Y usted ha logrado identificar entonces cuántos puntos tendría que obtener Hamilton. Entonces tendría que tener 86 puntos. Muy bien. Fíjese que incluso podemos adaptar este problema y platicábamos antes del segmento de que nosotros los profesores no debemos, por nuestra forma, nuestras actitudes, implantar en los estudiantes creencias tales como que la matemática, todos los problemas tienen una respuesta exacta. Entonces podemos replantear este problema de la siguiente manera, que él obtuviera el segundo lugar. El segundo lugar, si nos podemos fijar, si la pregunta fuese el segundo lugar, entonces el niño tendría la oportunidad de escoger dos posibles respuestas y que las dos sean correctas. Una de ellas podría ser en 89 y la segunda en 88 y enseñarle al niño que hay problemas que no solamente tienen una única respuesta, sino que también dos respuestas y son válidas. Muy bien, Andrea, entonces como usted mencionaba, esto es exponer a los estudiantes y tener cuidado de que como profesores no encasillemos que los estudiantes piensen que siempre hay una única estrategia, que todo tiene una única solución y quizás no se lo digamos explícitamente, pero por la forma en que nosotros los evaluamos o las indicaciones que damos, el estudiante perfectamente percibe esas ideas erróneas acerca de las matemáticas. Entonces fíjese que otra cosa que hemos estado recalcando en cuanto al bloque de estadística es que ya se enseña en los grados superiores, prácticamente en bachillerato. Muy poco se va viendo desde los niveles inferiores. Y queremos mostrarles, nos pareció muy interesante, un proyecto que realizó una profesora en preescolar, que uno diría, bueno, aquí los niños hasta ahorita están desarrollando el sentido numérico, están empezando a ver relaciones entre objetos, pero es increíble, los niños tienen capacidad de captar todas estas ideas y proponer.
Entonces quiero que vean la idea que ella utilizó. Entonces verán que ella en una tabla mostró los nombres de los niños y el proyecto se llamaba ¿Qué fruta comemos en recreo? Entonces cada niño tenía que buscar la fotografía, porque sabemos que los niños en este nivel, la mayoría no puede leer. Entonces ellos se guiaban por la fotografía real de la fruta. Y esto les permitía decir, bueno, entonces esta fruta es la que más nos gusta. Pero no bastó con que hicieran ese pictograma. Ella también lo ayudó, claro, ahí intervino ella. Hizo una tabla de doble entrada, donde ella tenía la fruta, los días y la cantidad de estudiantes que habían elegido cada uno. Al final se le hacía preguntas a los niños y ellos podían contestarlo muy bien. ¿Qué nos indica eso, Andrea? Que nosotros, como profesores, no debemos subestimar la capacidad que tienen nuestros estudiantes. Y más algo tan interesante y tan importante como la estadística. Por ejemplo, ¿en qué contexto vemos gráficos? Usted notará de que ahora la información, investigaciones en medios de comunicación está presente en la estadística. Y no nos vamos a quedar nada más como siempre lectores, queremos interpretarla. Y esa interpretación nos ayuda incluso a tomar decisiones. Entonces, Andrea, de las actividades que hemos hecho, los problemas de razonamiento, el ejemplo de este proyecto que se llevó a cabo en preescolar, ¿qué ideas podríamos nosotros utilizar o qué ideas le daría usted a los profesores? ¿Qué consejos para que ellos se animen, se motiven y no sean tan tradicionalistas? Bien, para empezar, que sepan realmente qué es lo que van a ir a enseñar, que tengan bien presente, sino que puedan abocarse aquí en la pedagógica. Nosotros podemos darle tutoría a cualquier docente que quiera saber un poquito más sobre algún tema. Hay muchos juegos también, tenemos unas ferias didácticas, que es muy bonito para los niños, para que ellos puedan aprender y así salirse un poco de la rutina a la que siempre tenemos enmarcadas las clases de matemática y poder interactuar y motivar a los alumnos. Excelente reflexión. Esperemos que entonces nuestras puertas están abiertas y queremos mostrar de las investigaciones que se hacen. A veces no se dan a conocer, lastimosamente, pero hay excelentes ideas que se pueden llevar a cabo. Entonces nosotros acá siempre compartimos en este espacio de innovaciones didácticas. Gracias a la licenciada Tesla Cerrato por ese gran aporte para darnos estrategias para la enseñanza de la estadística desde preescolar. Un aporte muy útil, Abel, ya que estas herramientas, usted que está en casita, que enseña matemáticas o que le gustaría enseñarlas, es una herramienta muy importante. Si a usted le está gustando este programa, no nos cambie, ya volvemos. Y espero haya aprovechado esta pausa comercial para poder trabajar en el problema planteado al inicio del programa. Así es, y continuamos siempre utilizando la tecnología con la licenciada Usimerari Turcios. En la sección Tecnonúmero. Hola amigos, bienvenidos a la sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. El día de hoy hemos estado tratando un tema del tercer grado. Y es importante que desde esa edad los niños vayan construyendo pictogramas y resolviendo problemas estadísticos. Es importante también que ellos recolecten información y que además de eso construyan tablas estadísticas. El día de hoy en esta sección Tecnonúmeros les presentaré el programa Excel, donde resolveremos un problema, extraeremos la información de este y con la ayuda de esta herramienta tecnológica vamos a construir un diagrama de barra simple. Iniciemos explorando este software educativo. Para iniciar, démosle lectura al problema de esta semana. Carlitos y Natalia están haciendo su tarea de matemáticas. El profesor les solicitó recolectar información estadística sobre el color de los ojos de los compañeros de clase, incluyendo el de ambos. Al recolectar la información, obtuvieron que 5 de los alumnos del salón tienen ojos color negro, 12 color café, 4 color verde y 1 color azul. ¿De qué forma pueden presentar la información recopilada? ¿Cuál es el color de ojos más común? Observe que Carlitos y Natalia ya hicieron la extracción de la información, ya recolectaron los datos. Y de esta manera, pues ellos han obtenido ahí algunas cantidades. ¿Cómo pueden presentar ellos esta información? Pues lo más común es que nosotros elaboremos una tabla.
En este caso, vea la tabla que se muestra en pantalla, ya está elaborada por efectos de tiempo, pero es simple de hacer. Observe que cada una de estas celdas son el doble de las pequeñas que se observan en pantalla. ¿Cómo se logra eso? Lo voy a hacer acá. Vea que aquí voy a dar el clic derecho y en ese sentido, clic izquierdo sostenido y vamos a seleccionar ambas celdas. Posteriormente, vean esta opción, ahí dice combinar y centrar, entonces lo vamos a combinar. Además de eso, para que se pueda observar bien la tabla, vea, lo que vamos a hacer es dar un clic en esa celda y aquí donde dice todos los bordes, vean, usted puede tener ahí muchas opciones de borde, pero queremos todos los bordes. Y se observa ahí que tengo esta casilla ya con los bordes. Ahora bien, es necesario que presentemos cada uno de los datos. Número de estudiantes que tienen ojos color negro, podemos leerlo acá. 5 de los alumnos tienen color negro, entonces vamos a colocar ahí 5. 12 tienen color café, entonces vamos a colocar ahí 12. 4 tienen color verde y 1 tiene color azul. Muy bien, ya hemos colocado todos los datos. Excel nos presenta muchas formas de darle información. Además de eso, vea, yo puedo hacer uso de fórmulas. Si mantengo clic aquí en esta casilla y además de eso doy clic en fórmulas, observe que en la opción aquí en la izquierda de autosuma, si doy un clic por ahí, Excel detecta automáticamente que existen varios datos encima de la casilla que yo tenía seleccionada. Observe que Excel dice, ok, ¿qué quiere? La suma que va desde F12. ¿Qué es F? Observe, F es la columna donde se encuentra esta casilla y 12 es, en este caso, pues podemos ver que es la fila. ¿Y hasta dónde llega? Hasta G15. G es la columna, 15 es la fila que aquí se muestra en pantalla. Damos clic ahí porque Excel tiene razón, eso es lo que nosotros queremos. Y vea que nos da la suma de todos los valores que yo acabo de escribir. 5 más 12 más 4 más 1. Es muy importante hacer uso de estas fórmulas porque en muchas ocasiones trabajamos con datos muy grandes, entonces no podemos hacer rápidamente la suma. Ahora bien, ¿de qué otra manera nosotros podemos presentar la información? Excel tiene muchas virtudes. Una de ellas es que podemos elaborar gráficos estadísticos muy fácilmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar un clic en esta primera categoría que la quiero incluir en el gráfico. Voy a mantener el clic sostenido y vea que voy a desplazar el cursor. Negro 5, café 12, verde 4, azul 1 y me voy a detener ahí y voy a soltar el clic. Observe que queda seleccionada todas estas columnas y filas. Ahora, vamos a dar clic en insertar y posteriormente vea que ahí hay una opción que se llama gráficos recomendados. Si usted da clic ahí, observe que Excel automáticamente a usted le da la opción que puede ser muy buena para el tipo de datos que usted está manejando. En este caso nos da como opción primera un diagrama de barra simple. ¿Por qué? Porque Excel se da cuenta que estamos trabajando con datos pequeños y además de eso es una sola categoría para los datos, color de ojos. Muy bien, vamos a dar doble clic acá y observe que automáticamente se me ha generado ya el diagrama de barra simple. Vamos a mover acá con el clic izquierdo sostenido y vea que yo lo puedo mover en la sección que yo quiera de mi hoja de trabajo. Ahora bien, yo puedo mejorar lo que Excel acaba de elaborar. Fíjese que si usted da clic derecho en esta barrita, usted puede leer ahí que dice agregar etiquetas de datos. Si damos clic en agregar etiquetas de datos, observe que cada una de las barritas se le coloca la cantidad correspondiente. Ojos color negro 5, ojos color café 12, ojos color verde 4 y ojos color azul 1. En ese sentido podemos visualizar que Excel ya nos presenta mejor la información. Si usted no lo hace, igual no hay ningún problema. Observe que esta barrita, aquí tenemos que va desde 4 hasta 6, pero la barrita llega a la mitad. Entonces es evidente que corresponde a 5. Esta segunda barrita de color café, observe que está sobre la línea de 12 y de esa manera pues podemos presentar bien la información. Ahora observe que aquí donde dice título de gráfico, si usted da un clic, usted puede borrar lo que Excel escribe por defecto y le puede agregar el título. Recuerde que esta es cantidad de estudiantes
y esto es por color de sus ojos. ¿Qué significa? Que yo quiero saber cuántos estudiantes tienen ojos color negro. 5. ¿Cuántos estudiantes tienen ojos color café? 12. Entonces yo voy a agregarle este título, pero usted puede escribirle el de su conveniencia. Cantidad de estudiantes por color de sus ojos. Ahora bien, ¿puedo agregar más información? Por supuesto, incluso puedo cambiar algunas características. Si damos clic derecho aquí, observe que yo le puedo cambiar el tipo de datos aquí y el tipo de series. En ese sentido hay muchas cosas que podemos hacer. Observe que aquí en el relleno incluso usted le puede cambiar el color. Si le gusta el color azul, vea, vamos a mantener un color ahí que se note bastante. A mí me gusta el color amarillo. Entonces observe que lo tenemos, incluso el contorno, y usted le puede cambiar la serie. Recuerde siempre tener un clic en el gráfico para usted poder hacer las manipulaciones. Vea que aquí hay muchas más opciones. Y si usted pone el cursor sobre ellas, le muestra la vista parcial de cómo quedaría si usted elige una de esas opciones. ¿Qué más podríamos agregar aquí? Pues lo único que me resta decirles es que si usted mantiene clic ahí y le da diseño de página, fórmulas, datos, inicio. Vean, inicio hay unas opciones que le permitan a usted hacer muchos cambios. Pero lo que quiero que vean ahorita aquí es que en datos hay muchas opciones. Obtener datos externos. Usted se puede ir familiarizando con el software de esta manera. Y esta fue su sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. El día de hoy hemos resuelto un problema que nos presentaba una situación. Lo que hicimos fue interpretar esa información, construir una tabla estadística y además de eso, utilizar el software educativo Excel para construir un diagrama de barra simple. Estos diagramas nos permiten presentar la información de una mejor manera para que se pueda interpretar. Nos vemos la siguiente semana para continuar con el uso de software educativos. Hasta pronto. Vimos como siempre la tecnología es de gran ayuda en lo que es la enseñanza. Hoy pudimos apreciar las gráficas de barra simple. Así que usted que esté en casita, no nos cambie, ya volvemos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a resolver el problema de que planteamos al inicio. Y para eso, como en todos los programas, tenemos invitados a un alumno de la carrera. En este día nos acompaña Swami Martínez. Y pues, Swami, puede usted presentarse con nuestro público. Buenas tardes, me llamo Swami Martínez, soy estudiante, pues como dice, licenciada de la carrera de matemáticas y pues venimos a ayudarles a ustedes a resolver este problema que he mencionado antes para ver qué estrategias podemos usar para poder encontrar la respuesta a las preguntas de este problema. Quiero aclarar que a pesar de ser un problema de tercer grado, lo que va a hacer Swami es tratar de ser accesible la resolución de este y que sea entendible también su explicación. Así que Swami, puede usted empezar. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar leyendo el problema, pues antes mencionado, antes leído. Entonces dice, Ricardo y sus compañeros hicieron la investigación sobre el número de las cosas que no tienen dueño encontradas en su grado en febrero, en marzo y abril, y organizaron el resultado en tablas. Entonces, como podemos ver, tenemos las cosas que se encontraron en febrero sin dueño, que tenemos los lápices, como antes mencionado, el borrador, el bolígrafo, el sacapunta y otros. Y las mismas tablas las tenemos para marzo y abril. Entonces, vamos a intentar responder a estas preguntas con esto que tenemos acá. Luego vamos a tratar de resumir estas tablas para que veamos la diferencia de tener estas a tener una tabla más resumida para poder contestar otras preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuántas cosas sin dueño se encontraron en cada mes? Entonces, ¿cómo podemos encontrar eso? Si vemos aquí está en febrero, se encontraron 4 lápices, más 2 borradores, más un bolígrafo son 7, un sacapunta 8 y tenemos más otros 11 en febrero. Entonces podemos colocarlo como 11 cosas encontradas en febrero. En febrero.
¿Ok? Y lo mismo podemos hacer con la tabla de marzo y abril, que sabemos que en marzo, si lo podemos sumar, tenemos 11, 15, tenemos 17 cosas en marzo. ¿Sí? Y tenemos 18, 26, 28, tenemos 37 cosas en abril. ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que nos pide la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué mes se encontraron más cosas sin dueño? Entonces, ya que tenemos que en febrero se encontró 11 cosas que no tenían dueño, 17 en marzo y 37 en abril, podemos observar que ya con esta información pues fácilmente podemos contestar la siguiente pregunta. Entonces sabemos que la respuesta sería 37 cosas, que sería el mes de abril, la respuesta a esta pregunta. Entonces vamos a responderla, el mes de abril. ¿Ok? Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué cosas se encuentran más en cada mes? Entonces ya con esto podemos observar cada tabla. Vemos que lo que más se encontró en febrero fue un lápiz, perdón, 4 lápices. Lo que más se encontró en marzo fueron 5 borradores. Y en abril 12 lápices. Entonces, ¿qué cosas se encuentra más en cada mes? Dice. Entonces, podemos observar, según las tablas que tenemos aquí, que en febrero tenemos 4 lápices como la cosa más que no tiene, que está sin dueño en el mes de febrero. Tenemos en marzo tenemos 5 borradores, ¿sí? Y como podemos observar en la tabla, tenemos en abril 12 lápices. ¿Ok? Entonces, tenemos la siguiente pregunta y la podemos observar aquí en el inciso D. Dice, ¿cuántos lápices sin dueño se encontraron durante los 3 meses? Entonces, sabemos que en el primer mes se encontraron 4 lápices, en febrero 4 lápices y en marzo 12, entonces tenemos en total 20 lápices. ¿Sí? ¿Sí? Como la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Ahora nos dice, organicen las 3 tablas en una sola tabla. Si recordamos al principio, como se nos había mencionado y se nos dieron las sugerencias, es importante hacer pues de todo esto que tenemos aquí para facilitar a varias respuestas que nosotros podríamos sacar de aquí, hacer una tabla resumen, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí en común qué es lo que tienen estas tablas, son las cosas que no tienen dueño. Entonces las vamos a colocar en una tabla. Y será el lápiz, el borrador, el bolígrafo, el sacapunta y otros. ¿Sí? Y obviamente vamos a agregar los meses donde estas cosas no tenían dueño. Entonces vamos a usar febrero, siempre igual, marzo y abril. Lo único que lo vamos a organizar ahora en una sola tabla. Y abril. Y le vamos a agregar algo muy importante, que es lo que se mencionó antes por las licenciadas, y vamos a ponerle aquí un total, tanto como aquí se lo vamos a agregar y acá también. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, pues vamos a intentar responder a estas preguntas. Obviamente vamos a colocar esta información que tenemos aquí siempre. Tenemos 4, 2, 1, 1 y 3. Tenemos en marzo 4 lápices, 5 borradores, 2, 4 y 2. Y en abril tenemos 12, 6, 8, 2 y 9. Entonces vemos que ahora vamos a agregar esta parte de aquí, esta fila que tenemos aquí sobre el total
de las cosas que no tenían dueño en febrero, en marzo y en abril, para poder tener más organizada esta información. Entonces tenemos 6, 7, 8, 11. Aquí tenemos 9, 11, 15, 17. ¿Sí? Y tenemos 12, 6, 18, 24, 26, 30 y 37. ¿Sí? Y igual para acá. Entonces ya sabíamos que aquí teníamos 20. Aquí teníamos 11, 13. Aquí tenemos 11. Aquí tenemos 7. Y aquí tenemos 14. Y podemos ver que aquí vamos a encontrar una suma en común, ¿verdad? Tanto como de esta fila y esta columna, que aquí sería la cantidad de 65. Entonces, vamos a ver cómo esta tabla nos facilita muchas cosas, porque esta es una tabla resumen de esto que tenemos acá. Entonces, dice la pregunta F, teniendo esta tabla, ¿verdad? ¿Cuántas cosas sin dueño encontraron en total en los 3 meses? ¿Cuántas cosas sin dueño se encontraron en total en los 3 meses? Entonces vemos, esta tabla pues obviamente nos facilita ya muchas cosas. Ya sabemos que las cosas en total no encontradas sin dueño, en los 3 meses, sería 65 cosas sin dueño. Entonces esa podría ser nuestra respuesta. Sería nuestra respuesta. ¿Sí? 65 cosas. Entonces sería 65 cosas. ¿Sí? Entonces podemos observar cómo esto nos ha facilitado esta tabla pues a responder esta pregunta. Sería muy complicado teniendo estas 3, nos tardaríamos más tiempo en poder responder a esta pregunta. Dice la inciso G, ¿de qué cosa y en qué mes se encontraron 8? Entonces, viendo aquí esta misma tabla resumen, tenemos que en abril es el mes donde se encontraron 8 bolígrafos sin dueño. Y esa sería nuestra respuesta. En abril sería el bolígrafo. El bolígrafo. Y el inciso H dice cuál de las cosas es la más encontrada en los 3 meses. Entonces, vemos acá, esta tabla obviamente siempre nos sigue facilitando este ejercicio porque cuál de las cosas es la más encontrada en los 3 meses. Y es ahí donde utilizamos esta columna que tenemos aquí de total. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las cosas es la más encontrada en los 3 meses? Entonces tenemos aquí como lápiz 20, que sería la respuesta a esta pregunta. Bueno, creo que ya fue muy ilustrativo, fue muy detallado lo que Swami nos ha explicado y espero que hayan coincidido en casa. Aquí lo único que habría que recordar que esta es una tabla, ¿verdad? Que hay que ponerle aquí el título, que es Cosas sin dueño y mes, ¿verdad? Habría que agregarle aquí, ¿verdad? En este el mes y este Cosas sin dueño, ¿verdad? Y de ahí, pues, creo que ya todo está bien. Lápiz, aquí sería 20 lápices, ¿verdad, Swami? Sí. Lápices, porque es en plural, porque son 20. Y así para todos. Espero que todos, pues, hayan aprendido, que lo que nos explicó Swami les haya ilustrado cómo hacer una tabla de doble entrada. Esperamos verlo nuevamente en el próximo programa, el sábado que viene. Gracias por su atención. Gracias a todos por estar con nosotros a lo largo de este programa. Espero les haya encantado el desarrollo de este programa y que nos sigan sintonizando siempre por Canal 10. Y esto es gracias al auspicio de TEN Canal 10 y la certificación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Así es, y recuerde que usted puede escribirnos a nuestro correo matemáticas.upnfm@gmail.com. Y si este tema le pareció de interés, lo esperamos en nuestro próximo programa, Matemáticas a tu alcance.
Matemáticas a tu alcance.